Hola, ¿cómo te va? Que el Señor te bendiga. Gracias por unirte en este quinto encuentro de Sanando Nuestros Duelos. Dice la palabra en Sabiduría, capítulo 3, versículo 2. A los ojos de los insensatos parecían muertos, su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción, que es lo que estamos trabajando durante este seminario. Pero ellos están en paz. Hoy vamos a seguir descubriendo que ellos están en paz. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Hola mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? El Señor los bendiga, bienvenidos un día más, este quinto día de Sanando Nuestros Duelos. Sí, bueno, ojalá el Señor lo sigamos dejando al Señor, haciendo su obra grande en nuestros corazones, que a veces están tan rotos por tantas pérdidas, por tantas situaciones en las cuales estamos o hace mucho tiempo, recientemente, haciendo duelo. Bienvenidos a los que por primera vez se conectan y, por supuesto, a los que venimos haciendo camino, un abrazo gigante también. Así que los invitamos, ¿sí?, a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo, al amigo del hombre, al amigo del alma, que venga, ¿no?, que venga a llenar nuestro corazón, que venga a ayudarnos a seguir abriéndonos y a no ponernos un techo en este camino espiritual hermoso, que es hablar de estas cosas que generalmente no se hablan. Así que los invitamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros queremos pedirte, Señor, en este camino que vamos haciendo, en este camino que vamos descubriendo, porque son tantas cosas que desconocemos, queremos pedirte que nos enseñes a descubrir tu misericordia y que nos enseñes a entender que tu amor no cambia, que tu amor simplemente es. Danos esa gracia, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, ilumínanos, llénanos de tu presencia y enséñanos todas las cosas. Enséñanos a tener corazón de niño para poder recibir todo aquello que querés regalarnos. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. De gozo mi alma y afianza tu amor en mí. Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma. De gozo mi alma y afianza tu amor, y afianza tu amor, tu amor en mí, Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar. Enséñame
llena de gozo mi alma, de gozo mi alma, y afianza tu amor en mí, y afianza tu amor en mí. Sí, Espíritu Santo, llena de gozo mi alma. En este tiempo de duelo, sé que mi alma puede tener gozo, sé que mi alma puede tener alegría, fuerzas nuevas, porque tú vives en mí. Por eso ven, Espíritu Santo, enséñame a confiar en todo aquello que vivo, que tú estás en todo aquello que vivo, que tú estás conmigo. Y en todo aquello que intente robarme la confianza, te pido que me afiances, afiánzame en tu amor, afiánzame en aquello que tú tienes preparado para mí, afiánzame en las promesas de Dios que son para mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven, porque hay situaciones en mi vida que me intentan robar la paz, que me intentan robar la fe, la alegría, la esperanza. Y no quiero ser un cristiano sin esperanza, sin paz, sin el gozo que viene de ti, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Yo abro mis brazos, Espíritu Santo, abro mi corazón, mi vida, para recibirte una vez más, para que fluyas una vez más en mis pensamientos, en mi corazón, en mi historia, en lo que estoy viviendo hoy. Fluye, Espíritu Santo, fluye con tu amor, fluye con tu presencia, fluye con esa paz que solo tú puedes regalarme, fluye con ese gozo que solo tú traes. Fluye, Espíritu Santo, renovándome la esperanza y renovándome la confianza y la fe. Ven, ven, Espíritu de Dios, te necesito hoy más que ayer. Vamos juntos. Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar. Enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma, Llena gozo mi alma, de gozo mi alma. y enséñame a orar confiar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma, Llena de gozo mi alma, y afianza tu amor en mí. y afianza tu amor en mí. Gracias, Señor, por lo que hoy quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que hoy quieres regalarnos. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, porque mis seres queridos están en tu paz y porque tú quieres sanarnos a nosotros. Gracias, Señor. Y a vos, María, Madre del amor hermoso, te queremos suplicar, implorar, clamar que intercedas con nosotros, por nosotros. Por eso queremos decirte, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando nosotros hace unos años atrás empezábamos y hacíamos los retiros de sanación, descubríamos material de las heridas del vientre materno, cómo toda experiencia traumática del parto genera en nosotros muchas veces vicios, desórdenes, miedos, inseguridades, como muchas veces las experiencias de un parto traumático quedan tan grabadas, tan marcadas, que las llevamos para toda la vida. De hecho, había un psiquiatra, no me acuerdo en este momento, que él decía, es necesario que la psicología empiece a estudiar y la psiquiatría empiecen a estudiar cómo fue el tiempo de la vida intrauterina y cómo fue el nacimiento, cómo eso marcó el resto de la vida. Y de verdad, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tantos miedos a la muerte y tantos miedos que se encierran alrededor de lo que es el fallecimiento de un ser querido o de lo que nos va a tocar a nosotros, de verdad genera una especie de desesperación. Y vamos a pedirle en esta noche al Señor la gracia de dejarnos llevar y que Él sane toda herida traumática que nos ha impactado en nuestras emociones. A veces la raíz de tantos apegos tiene que ver quedarme como aferrado a situaciones porque es la manera de no querer morir. Y a veces el éxito, los afectos, los planes que tenemos armados para el futuro, la salud, tantas cosas que nosotros tenemos como valores tremendos, en realidad muchas veces terminan siendo tremendos apegos que nos impiden vivir y experimentar el amor de Dios. Y es necesario, y con esto queremos introducirte en esta noche, en este momento, a abandonar tantos apegos. Apegos a personas, a cosas, apegos a relaciones, apegos a la vida. Solo Dios basta. Decía Santa Teresa de Ávila, hoy queremos invitarte a pedirle al Señor la gracia de la sanación y que tomemos conciencia de que nosotros, tanto vos como yo, nosotros, un día vamos a morir y nos presentaremos en la eternidad. Tal vez algunos durante este año, tal vez algunos a partir de hoy en 365 días. Y es bueno pensarlo y hablarlo porque esto nos prepara para la eternidad. Sí, mis hermanos, decíamos en estos días, bueno, lo que dice Juan, ¿no? 14, no se turben el corazón, crean en Dios, crean también en mí, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y de eso se trata, ¿no? Nuestra vida, de eso se trata este peregrinar, como hemos dicho estos días. Justo ahora nos estaban, Gabriel me contaba que el Padre Carlos mandó un mensaje que hay un amigo, un conocido que siempre viene a nuestra comunidad, que está muy grave, muy grave en este momento. Un hombre de Dios, un hombre buenísimo, ¿sí? Un pan de Dios que siempre venía a ayudar al Padre Carlos. Y la verdad que claro, cuando la gente que uno conoce, la gente que está cerca y quizás te pasa, amigos o conocidos, ¿no? Que están en esa lucha y de eso se trata la vida, ¿no? La vida se trata de, hoy justamente leíamos esto, ¿no? La vida es una búsqueda de comunión y de romper el miedo a la muerte, ¿no? Una búsqueda de comunión con Dios, ¿sí? De estar con Él, ¿no? Solamente la comunión con Él nos hará morir definitivamente a ese miedo que nos da morirnos, ¿no? Y también a ese miedo que nos da que se muera la gente que amamos. El miedo, acordate, el miedo esclaviza, el miedo anula, el miedo enferma, el miedo ata, el miedo oprime, ¿sí? El miedo no te deja ser libre. Y sí, preocuparnos en esta vida mejor, ¿no? De tener una buena relación con aquellos que están ahí hoy en vida, de tener una buena relación con aquellos que se fueron, como decíamos en estos días,
que están transformados a la presencia de Dios. Pero lo mejor que podemos hacer es buscar la comunión con este Dios que nos llama por nuestro nombre, con este Dios que nos da la gracia, ¿no? Porque humanamente no podemos, pero que nos da la gracia para poder ir orando y entendiendo estas cosas sobrenaturales. Es un misterio la muerte, como la vida, ¿no? Es un misterio. Hace 2 días estuvo acá Guadalupe, que es la hija ¿cómo es?, de Rodrigo y Micaela, que es un matrimonio que han venido a vivir acá a Fraga. Y yo pensaba, ¿no? Es una hermosura esa niña. Pero hace unos días, ¿sí?, estaba en el vientre de su madre, hace 3 semanas atrás, menos, en el vientre de su madre. Me acuerdo que le tocábamos la panza, que le hablábamos, y luego la tenemos entre nosotros. Pero hace 10 meses atrás, ¿sí?, estaba en el pensamiento de Dios. Estaba en esa eternidad, ¿no? En esa eternidad que no tiene tiempo, y así sopló vida, ¿no? Así sopló vida en el vientre de Micaela, y ahí la tenemos en nosotros, y tanto la vida como la muerte es un misterio, uno ve, y realmente es un misterio, ¿no? Todo lo que pasa en el vientre de la madre, cómo va creciendo el niño, después afuera. Y morirse también es un misterio, y solamente lo podemos entender buscando esa comunión con Dios, porque no es una locura que viene de Dios, no, sino que Dios nos pensó desde toda la eternidad, ¿sí? Y nos permite este tiempo en este mundo, algunos un tiempo corto, otro tiempo largo, pero siempre con la idea y con el pensamiento de trascender, ¿no? Venimos de Él, pero buscamos volver a Él, ¿no? Volver a sus manos, volver a su presencia. Y justamente este tiempo es un peregrinar para ir teniendo comunión con este Dios que nos creó, que nos pensó desde siempre, que nos llamó. No me acuerdo cómo decíamos ayer, esos pasos, ¿cómo era? Que nos creó, nos pensó, Nos llamó nos a la vida. Nos creó, bueno, eso eran 4, me acuerdo, ahora se me fueron de la mente. Ahí. Pensados, nos pensó. No, creados, pensados, llamados y elegidos. Nos creó, nos pensó, nos llamó y nos eligió. Pero desde siempre, para la vida, pero también para la Pascua, ¿sí? Para la Pascua, para la vida, para en este mundo darnos la libertad, ¿sí? De estar con Él, de no estar con Él, pero sobre todo de conocerlo. Acá estamos hablando entre creyentes, ¿verdad? Entre hombres y mujeres que justamente buscamos esto en medio de nuestro dolor, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestros duelos, de nuestras pérdidas, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestros sueños, de nuestros fracasos, pero buscamos trascender. Por eso estamos acá, por eso vamos a misa, por eso vamos a un grupo, por eso tenemos esa fe que viene de Dios, que viene del Espíritu que vive en nosotros, que constantemente está tocando nuestro corazón y llamándonos para tener esta comunión con Dios. Y en esta trascendencia, en este buscar trascender, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Como hemos dicho, a veces que con el horóscopo, que a veces en religiones equivocadas, que a veces con espiritismos, que a veces, pero en definitiva es una búsqueda desesperada de trascender. Y a veces, como la vida nos enojamos con Dios, no vamos a las manos de nuestro Padre. Pero qué bueno que este seminario nos ayude también para buscar esa comunión con aquel que nos pensó, que nos creó, que nos llamó, ¿sí? Y que nos... Se me fue la cuarta. Bueno, aquel que desde toda la eternidad pensó en nosotros para la vida y que nos eligió para la vida, para conocerlo de una forma especial en este mundo, y también para la Pascua, es decir, para ese paso, para la muerte tan temida, eso que nos causa tanto miedo. Por eso pidamos la gracia también de seguir muriendo a nuestros miedos, ¿sí? Los miedos, sabemos, bueno, hemos hecho un taller, ¿no? Un seminario sobre los miedos, y sabemos cuánto nos cuestan, que estamos tan llenos de ellos, pero el miedo es un sentimiento, como dice Juan, el miedo no viene de Dios, ¿sí? El que tiene miedo es porque no ha conocido a Dios. Y pidamos esa gracia de morir a los miedos para entrar en una comunión especial con Él. La vida es una búsqueda de comunión. Pidamos, ¿sí?, estar en comunión, porque solamente así entenderemos estas cosas de a poco. Las entenderemos totalmente en el cielo, en la presencia de Dios. Pero aquí también, ¿no?, en esa comunión, en esa oración, en ese estar con Dios, buscar su presencia, ya en eso estamos buscando trascender. Es dejar de buscar acá en la tierra lo que
Es dejar de buscar acá en la tierra lo que el corazón tanto desea y encontrarlo en Dios. A veces buscamos acá en la tierra aquello que solamente encontraremos en Dios, en esa relación con Él. No, acá buscamos en la tierra esos afectos, ¿no?, que nos atan, esos afectos a veces tóxicos, enfermos, esas relaciones que hoy están, que mañana no están. Y busquemos, ¿no?, lo que eso desea. ¿Sabes qué es lo que desea nuestro corazón? Estar con Dios, volver a Dios, porque para eso hemos sido creados. Entonces, cuando no buscamos, ¿no?, ese volver a Dios, cuando no buscamos esta comunión con Dios, nos quedamos en esa búsqueda acá nomás, acá en la tierra, en cosas que nos decepcionan, en cosas que nos entristecen, en cosas que nos atan, en cosas que nos enferman. Y por eso cuando quizás experimentamos un duelo, ¿sí?, cuando experimentamos una pérdida, porque duelo lo podemos llamar a muchas cosas, pero en este caso una pérdida de alguien que amamos, ¿sí?, específicamente cuando tiene esa Pascua, como estamos en esa búsqueda solamente acá, ¿sí?, solamente acá, nos cuesta tanto, ¿no?, mirar más allá y mirarlos transformados en la presencia de Dios. Por eso busquemos la comunión de Dios, con Dios, perdón, y eso que desea nuestro corazón, acordate. Como venimos de Él, hay un deseo de Él todo el tiempo en nosotros que a veces no sabemos qué es, pero te podemos asegurar que es el mismo Dios haciéndonos desear estar con Él para poder llegar a la eternidad. Yo no me olvido aquel día que me llama mi hermano para avisarme que mi mamá había muerto y que se larga a llorar. No me olvido que se cortó la comunicación, no me olvido que yo después llamé por teléfono al fijo y, y me acuerdo que me levanté, empecé a guardar las camisas, los pantalones y el cuadro de la familia, lo di vuelta y lo dejé boca abajo y no quería ni mirar en la foto. Me acuerdo que en lo mejor que estaba abriendo guardando la ropa, se levantó la cortina de la ventana, como que si entró una ráfaga de aire. Yo miré eso, seguí guardando y tomé conciencia de algo que uno lo toma cuando tiene un ser querido cercano muerto. A ver, a mí se me murieron mis abuelos y uno decía, bueno, ya era hora, el abuelo estaba muy grande y él seguía queriendo trabajar y ya había pasado los 100 años y quería curarse para ir a trabajar a la quinta. Y la abuela y la otra abuela, ya era hora, uno decía, ya estaban sufriendo mucho. Bueno, hoy una prima subió una foto de la abuela Luina y la veía y veía a mi sobrina re parecida. Y mi prima subió la foto de la abuela y con la canción esa, yo te extrañaré. Fueron muchos años los que vivimos juntos. No la sé, pero sí la he Yo escuchado. tampoco la sé, pero es preciosa. Y yo le daba gracias a Dios cuando murieron los abuelos y dolido por mi papá. Para colmo, yo con ningún abuelo, yo llevo 9 muertos, 9, así 9, y que no estoy en los velorios porque estoy predicando y no llego, no puedo llegar. Al de mi mamá solamente vine, al resto no pude. Y vos sabés que ese ha sido como el gran enojo con el Señor. Yo le dije que sí, y cuando iban a ser mi sobrina le dije, bueno, Señor, 9 muertos y yo no llego, entonces te pido que cuando nazca mi sobrina me des la oportunidad de estar. Y cuando nació mi sobrina se adelantó, no estuve, estuviste vos. Sí, yo justo estaba acá, así que Y pude bueno, ir. pero no estuve yo, así que tampoco no estoy. Pero bueno, yo sé que tengo que morir a eso porque es lo que el Señor me pide. Y lo entiendo así, aunque me duela. Y vos sabés que la pregunta era, ¿y mi mamá se habrá confesado? ¿Y mi mamá habrá ido al cielo? Yo soy un enamorado de Fátima y de Medjugorje. Y cuando uno lee los mensajes de la Virgen, cuando uno sabe de la existencia de un infierno, de un purgatorio, cuando uno sabe de la existencia del cielo, yo quiero ir al cielo. De hecho, yo me confieso, yo gano indulgencias, yo sí quiero ir al cielo. Y vos sabés que a mí se me armaba un mundo hasta que después yo supe que se había confesado ese domingo. Pero yo le hice un pacto al Señor. Yo le doy mi vida a cambio de mi familia en el cielo. Entonces, curiosamente, todos los que murieron, murieron confesados.
murieron absueltos ahí en terapia, con la comunión. Mi mamá fue a misa ese domingo a la noche, se muere. Y ahora la pregunta es, ¿y se salvaron? ¿Y están en el cielo? Porque a veces nosotros, sí, se fue al cielo porque es muy bueno. Y nosotros nos terminamos conformando con eso. Y a mí se me hacía como mucho esa noche cuando yo venía. Yo pensaba la primera noche que mi mamá pasaba en el cielo, mira cómo lo graficaba. Y yo decía, y mi mamá habrá llegado, se encontró con la abuela, conoció las calles de oro, pero se habrá salvado mi mamá. Y era como mi mundo interno. Y sin embargo, después fui leyendo material, de hecho hemos buscado ese material, porque era el que a mí me habló en un momento. Y de verdad, entender, nunca me olvido una vez, acá en la ruta, que le dicen la ruta de la muerte, esta zona es la zona de la muerte, porque acá permanentemente mueren. De hecho, Pablo duerme acá, yo duermo allá atrás, pero la ambulancia vos la vas escuchando, la policía, y vos decís, y a veces estamos acá, uno por un lado, otro por otro, y cuando escuchamos la ambulancia yo grito, ¡accidente! Porque de verdad es la ruta, la zona de la muerte. Y de verdad, hermano, me acuerdo que venía un muchacho que se le había roto el limpia parabrisas, entonces venía con los 4 o 5 niños después de un festival y venía, me parece a mí, yo no me acuerdo ahora, me parece que venía medio con alguna copita y se metió abajo un camión. Entonces era justo las fiestas patronales del pueblo y le pregunté al sacerdote que teníamos y le dije, padre, gente que no venía a la iglesia, gente de nada, y esa alma, ¿quién reza? Porque a mí siempre me llamó la atención, después de saber de Fátima, ¿quién reza por las almas que se van que no se salvan? O sea, siempre, y el cura me dijo algo, Gabriel, no te olvides el gran don de la perseverancia final. Y me explicó algo que me encantó, y esto me sirvió para toda la vida. Él me decía, Dios abre el corazón, su corazón lo abre, y hay un instante de la muerte que Dios le concede a esa almita que murió una gran oportunidad, el don de la perseverancia final. Dios actúa con un don específico, y esto es bueno saberlo. Ya más adelante, cuando siga el seminario, vamos a entender que en realidad nuestros seres queridos terminan diciéndole, vamos. Y que no es que Dios te lo arrebata, es tanta la invasión de amor. Lo que pasa es que yo le decía a Pablo hoy, yo creo, Pablo, que nosotros los católicos sabemos más de castigos. De hecho, yo no comparto ideas dentro de la misma renovación de determinados pensamientos, que vemos más diablos por todos lados que la misma misericordia de Dios. Yo también fui alguien que veía diablos por todos lados. Yo también fui alguien hasta supersticioso, creo yo. Y cuando fui haciendo camino, yo de verdad he tomado así como mis maestros en la evangelización al padre Agustín Sánchez, padre Carlos Aldunate, María Elena Curuchet, una argentina, que sería hermoso que la conocieran, a María de San Giovanni, hay predicadores que admiro porque te hablan del amor. Emiliano Tardif, Darío Betancourt. De hecho, yo siempre decía que yo quería ser como Darío Betancourt. Y padre Darío Betancourt. Y después todo lo que hemos ido conociendo estos años. Cuando yo me fui a vivir a Colombia y lo conocí a Oscar Henao, cómo predicaba, una fuente de sabiduría. Y nunca esta gente nos habló del diablo, no del diablo, de cosas que eran católicas las expresiones, y esto es lo que yo he admirado, y no soporto muchas veces determinados comentarios, por eso ustedes van a notar que nosotros hablamos del amor de Dios, y en realidad el Señor abre su corazón, y Dios actúa con un don especialísimo en ese momento, más allá de lo normal, porque en realidad Dios obra de manera tan tajante que concede su auxilio a aquellos que se han opuesto toda la vida a su gracia. A mí me sorprendió cuando fuimos a hacer el retiro con Pablo, varios chicos de Corrientes, una amiga pampeana,
No fuimos a Chile a hacer el retiro en invierno. Pasé un frío en Santiago. Si hay santiaguinos acá, Dios, qué frío. Y vos sabés que me llamó la atención que el padre Carlos Aldunate dijo, se sabe que el Papa Pío XII ofreció una novena de misas apenas supo del suicidio de Hitler. ¡Ah! Y yo pensé dentro de mi cabeza, Hitler, ese está en el infierno ardiendo por desgraciado, por mala gente. Y sin embargo, cuando vos vas escuchando de esta gente que ha bebido de la misericordia y te hablan del amor, de verdad uno termina entendiendo que nosotros nos encanta condenar, pero condenamos a los otros. Los otros días yo hablaba con alguien que el infierno, el infierno, el infierno. Y le dije, ¿y tu papá no se confesó? Ah, pero mi papá era buena gente. Ah, miércoles que lo acomodaste al viejo. ¿Ven cómo somos? Nosotros manejamos. Gracias a Dios no somos Dios, sino haríamos desastre. Mira, termino la idea. Santo Tomás de Aquino escribió en Contra los Gentiles, número 3, 161. Contra los Gentiles, número 3, 161. Dios obra más allá del ordinario. Concede su auxilio a aquellos que se oponen a su gracia. Él les manifiesta todo su amor en ese instante. Me sorprendió porque nunca aquel sacerdote, me acuerdo que me dijo, Gabriel, confiemos, y ofrecé la misa ahora, y a mí me tocaba cantar en esa misa, y cuando el cura estaba por entrar, que me estaban por avisar, empecé a cantar, ahí dije, Señor, ofrezco esta misa por este muchacho, porque la misericordia es mayor. Sí, mis hermanos, creemos en un Dios rico en misericordia, porque a veces es fácil decirlo, pero yo pensaba recién, el que tiene miedo a vivir, también tiene miedo a morir, ¿sí? Entonces, a veces el miedo es el que domina nuestras vidas, y como empezábamos diciendo, ¿sí? Recién, puede ser que la angustia del parto queda grabada en el inconsciente de nosotros. Lo que hemos pasado por el trauma del parto, ¿sí? Ha perdido la seguridad cuando hay un parto traumático, y el miedo a lo que le provoque inseguridad quedará guardado para toda su vida, ¿sí? Es decir, cuando hemos tenido partos traumáticos, ¿sí? ¿Vos decís que tendrá que ver? Sí, tiene que ver, ¿sí? Porque hablábamos, ¿no? de la vida, es decir, en este mundo nos pasan dos cosas segurísimas: vivimos y morimos, ¿sí? Y morimos. Pero a veces cuando, bueno, en el momento del parto, ¿cuántos hemos experimentado partos totalmente traumáticos? Entonces, como leíamos hoy un poco y conversábamos, ¿sí? Y en ese momento, sí, muchas veces hemos perdido la seguridad, y el miedo a lo que le provoque inseguridad quedará grabado para toda su vida. Y es verdad. Yo recuerdo que en un retiro en Chile, ¿no? Justamente yo pensaba, porque venía rezando por un montón de opciones de muerte que yo tenía, un montón de miedos, de inseguridades. Inseguridades tuve toda mi vida, no miedos ni te cuento, ¿sí? Y sobre todo miedo a hablar, miedo a expresarme, miedo a un montón de cosas, ¿sí? Y yo pensaba que mis opciones de muerte eran por diferentes situaciones familiares, ¿no? Que me habían tocado vivir. Hasta que en un retiro, sí, el Señor me muestra justamente, hablando de estas cosas y rezando por estas cosas, porque muy poco rezamos por esto, ¿no? Bueno, muchos sí, pero muchos no, incluso no conocen. Es más, si a mí no me hubiesen dicho hace unos años atrás la importancia de orar por estas cosas, yo jamás en mi vida hubiese rezado por estas situaciones, ¿no? Por mi parto. En los retiros ignacianos se trabaja justamente esto también, ¿no? Cuando se habla del parto de Jesús, ¿sí? Cuando María da luz, ¿sí? Nosotros también ponemos ahí en la presencia del Señor aquel momento en que nosotros venimos a la vida, ¿sí? A la vida. Y en ese momento empecé a rezar, me acuerdo, hace muchos años atrás, y el Señor me muestra, ¿sí? Me hace acordar de un montón de conversaciones de mi mamá, de mi familia, de mi papá. Yo era un niño muy grande, sí, sigo siendo enorme, gigante, pero era un niño grande, ¿no? De 4 kilos 800, sí, enorme. Mi mamá chiquita, flaquita, y era primeriza, ¿no? Y ustedes saben que antes, bueno, ¿cuántas mujeres les ha tocado sufrir? Y al bebé, ¿no? Porque sufren los dos.
¿no? Que antes las dejaban sufrir a las mujeres y sufrir, incluso muchas morían, muchos bebés morían. Y bueno, en aquel momento, hace 44 años atrás, ¿sí? A mi mamá también la dejaron sufrir, tenía un parto seco, pobre, era un bebé grande, era primeriza, y bueno, cabezón, dice acá Gabriel, sí, también el Señor me ha regalado esta cabeza bella que tengo, pero bueno, pobre mi mamá, ¿no? Y la tuvieron que cortar en cruz, yo nací por forceps, y todo esto empecé a recordar. Y claro que fue traumático. Claro, yo no me acuerdo, como decíamos recién, queda grabado en el inconsciente esto, ¿no? Este momento traumático. Y ahí yo entendía esto, ¿no? Leyendo un poquito cómo es Anelia Stelli, en aquel retiro, ¿sí? Las heridas del no ser, ¿no? Como que muchas heridas de no querer ser, de no querer vivir, de no querer existir muchas veces, y ese miedo a vivir tienen su raíz, ¿no? Ahí en el momento del parto, de un parto traumático, ¿no? Y claro que es traumático para un niño, primero pobre mi mamá, ¿no? Y segundo que te arranquen del seno de tu madre, porque bueno, es algo que naturalmente, una cosa es que te ayuden a nacer y otra cosa es que te arranquen, ¿no? Porque me acuerdo que mi mamá justamente el otro día hablaba de esto, dice, sí, cuando te trajeron, dice, yo lloraba porque era feo, dice, es feo, porque era peludo, pero tenía toda la cabeza, tenía toda la cabeza machucada, ¿no? Es decir, con hematomas por el forceps. Entonces, claro, todo esto, uno dice, bueno, hay gente que nace así, entonces es normal. No, no es normal, es un parto traumático que te genera después en la vida un montón de miedos. Y te lo puedo asegurar, porque cuando empecé a orar por esto en fidelidad, ¿no? Y fui entendiendo, ¿no? Que todos mis miedos, mi miedo a vivir, ¿sí? Mi miedo a vivir había empezado ahí, ¿no? Porque el miedo a vivir es ese, ¿no? Es decir, uno no se anima a un montón de cosas, te gana la inseguridad, ¿no? Te gana no sé, un montón de cosas que nada tienen que ver con vivir. Entonces, como no nos animamos a vivir y tenemos miedo a vivir, ¿cómo no vamos a tener miedo a morir? Claro que sí. Si ni siquiera sabemos vivir porque los miedos nos abrazan en este mundo, ¿cuánto más aquello que ni siquiera sabemos lo que vendrá, ni sabemos cómo vendrá? Incluso tenemos miedo a relacionarnos con Dios de la forma que Él quiere relacionarse con nosotros, como decía Gabriel, ¿no? Tenemos metido en nosotros tanto el miedo y tanto la inseguridad que incluso nuestra relación con Dios también es una relación de miedos, ¿sí? Es una relación de desconfianza, es una relación como insegura, ¿sí? Entonces, mi hermano, qué bueno pedir también, no sé si alguna vez has rezado por esto, pero cuando tenemos miedo a vivir, tenemos miedo a morir y como con mucha razón también, con mucha más razón, perdón, miedo a que los que tenemos al lado también se mueran, que a veces, como decíamos recién, son aquellos en los que ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, todo nuestro apoyo, porque no sabemos apoyarnos en otra cosa y porque no hemos logrado esa comunión y ese deseo de trascendencia que Dios ha pensado desde toda la eternidad para nosotros. Para mí fue descubrir un tesoro enorme, ¿sí? Empezar a orar por estas cosas me ayudó a vivir, ¿no? Y me ayudó a renunciar a mis opciones de muerte, ¿sí? Que habían surgido desde ahí, desde ese ser arrancado con esa violencia, ¿sí? Desde el vientre de mi madre. Y empecé, ¿no?, a ser una persona un poco más segura, empecé a dar pasos, claro que sí, pero desde la oración, ¿verdad? Porque humanamente es medio imposible, desde la oración, desde empezar a poner la confianza en Dios, mis inseguridades en Dios. Y bueno, y este Señor que nos pensó desde toda la eternidad para la vida, tanto aquí como en la eternidad, fue regalándome, ¿no? Regalándome dar estos pasos por la fuerza del Espíritu Santo. Algo muy bonito que leí, esto es un tema para hablar, ¿no? Muchísimo, pero es verdad, ¿no? Que los que hemos tenido partos traumáticos, digo hemos, porque yo lo experimenté, ¿sí? Nos gana la inseguridad y el miedo, ¿no? Que provoca todo el tiempo inseguridad. Cuanto más cuando perdemos a alguien que amamos, ¿no? Porque es parte nuestra. ¿Dónde estará? ¿Dónde se fue? ¿Y ahora qué hago? ¿No? La inseguridad también por haberlo perdido, y como toda mi seguridad estaba puesta en el otro, en el papá, en la mamá, en el hermano, en la tía o en ese amigo, ¿sí? Termino después viviendo una vida totalmente enferma, ¿sí? Enferma y sin deseos de trascender, sin deseos de eternidad. No se turben ustedes el corazón.
A donde voy, sí, es la casa de mi Padre. Crean en Dios, pero crean en mí, que voy a prepararles un lugar. Y ese lugar nosotros lo desearemos en la comunión con Dios, ¿sí? Y poniendo todo esto en su presencia, nuestras inseguridades, nuestros miedos, que a veces no sabemos ni dónde están. Por las dudas, preguntar al Señor. Algo muy bonito que leíamos hoy era, lo único que la muerte tiene parecido con el parto es que nos exige abandonar un estilo de vida para alcanzar otro, más libre y perfecto. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Son como dos partos distintos, ¿verdad? El parto, bueno, a la vida, que no sé cómo fue el tuyo, ¿verdad? Si fue por cesárea, si fue por forceps, si fue normal, ¿no? Y después ese paso, pero como dice acá, ¿no? Para alcanzar otra, ¿sí? Más libre y más perfecta. Qué bonito. Pidamos, ¿sí? El creer estas cosas, pero también oremos por estas otras para poder desear con todo nuestro corazón esa eternidad y para poder creer que aquellos que se fueron están en las manos de Dios, están en la paz de Dios, están abrazados por Dios, donde nosotros también estaremos abrazados. Yo creo firmemente esto que decía recién Gabriel, ¿no? Es decir, creo en las promesas de Dios, lo fui entendiendo, quizás antes también era en ese Dios de castigos, en ese Dios que nos manda al infierno, en ese Dios, miren, al infierno van aquellos que realmente, no me imagino, ¿no? Porque nadie volvió para contarle, pero yo creo en este Dios lleno de misericordia, aquellos que aún, ¿sí? Estando en la presencia de Dios, presentándose en su juicio, después de muerto, dicen, no, yo decidí no creer en vos, ¿sí? Sí creo en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de ir purificando nuestras vidas, purificando nuestra alma, purificando para entrar, sí, a la eternidad. Pero ya en esa purificación estamos en las manos de Dios y estamos abrazados por Dios. Pero a veces nuestros miedos y nuestras inseguridades no nos permiten creer estas cosas. Dice la palabra en el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, versos 2 y 3. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia. Y a mí me llama la atención cuántas veces cuando muere alguien uno termina diciendo, qué desgracia. Hoy mirando el Face me enteraba de un chico de Salta que cuando estuve predicando hace 2 años atrás, él estaba sentado adelante y hacía bromas y hablaba y se reía. Y anoche me mandaron una foto con él que no entendí, porque no me explicaron para qué era la foto. Y esta mañana, al mediodía, cuando esperaba que Pablo llegara del trabajo, ya había cocinado, había limpiado, estaba todo, porque como viene visita mañana, había preparado todo para que llegue la visita. Y estoy mirando y que dice que descanse en paz. Y me voy a buscar la foto y lo veo y Dios mío. Y uno puede muchas veces, como católico, hay discursos que tenemos. ¡Qué desgracia! Mirá lo que dice la palabra. Su partida de este mundo ha sido considerada una desgracia. Su alejamiento de nosotros, una completa destrucción. Yo doy fe de esto. Yo sé cómo quedé con la muerte de mi mamá, pero ¿por qué? Yo no aceptaba. Yo hoy, los primeros días no lo contaba, yo después voy a ir contando cada vez más. Es que a mí no me entraba en la cabeza cómo se va a morir si yo no tenía organizada la vida así. Yo no me olvido, una vez estaba hablando con María Elena, la que les decía recién, y le contaba algo que yo deseaba en mi familia. Y ella se largó a reír a carcajadas cuando yo le conté. Claro, me aterrizó, porque claro, uno vive en un mundo de fantasías. ¿Quién dijo que no se va a morir? Hay una señora de la parroquia que, bueno, yo siempre le hago broma, la intento hacer reír, y ella entonces me decía que la mamá se murió, la mamá hace 6, 7 años que murió la señora. Y entonces me decía la hija, que fue mi compañera en la primaria, y me decía, fuimos al médico y ella lloraba hablándole al médico y le dijo al médico, es que yo no puedo superar la muerte de mi mamá. Y que el médico le dijo, señora, y yo me río la forma que me lo contaban. Dice que el médico le dijo, señora, ¿y qué edad tenía su mamá? Y qué sé yo, no me acuerdo, 84 años tenía la quena. Y entonces dice que el doctor le dijo, y bueno, pero si tenía que morir. Yo digo, qué bestia el médico, pero las terminó haciendo reír. Y a mí me causó gracia la forma que me lo contaba mi amiga, como riéndose de la madre, cómo el médico la enfrentó con eso. De verdad, hermanos,
es una destrucción porque nosotros no sabemos manejar los duelos y los queremos acá. Y lo que decíamos al principio, les hacemos que hagan cosas que no lo van a hacer, pero son nuestras carencias. Lloramos más por nosotros que por ellos. Y además dice, pero ellos están en paz. Yo le dije a Pablo, yo no voy a decir más, están en el cielo, están en el infierno, están en el purgatorio. Ellos están en paz, porque lo dice la Biblia. Ellos están en las manos de Dios. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Para mandar, acordate de esta gracia, la voy a repetir, la gracia, el gran don de la perseverancia final. Es un regalo. Y estas cosas muchas veces no se predican. Yo creo que a veces cuando se habla de la muerte, qué sé yo me imagino, si ya tenés determinada edad, ¿cuánto tiempo más te queda? A ver, yo cuando tenía a mi abuelo, tenía 97, no lo dejaron entrar más al banco porque él manejaba las cuentas de los hijos del banco. A los 98 no lo dejan entrar más, se quiebra la cadera y cada vez que yo iba él me decía, negro así, negro, ¿cuándo se me va a pegar la pierna? Se me va a pasar la época de los ajos, se me va a pasar la época de la lechuga y yo quiero que se me pegue la pata para yo irme a trabajar. Voy a predicar a Buenos Aires para adolescentes, todos depresivos los adolescentes. Y mi abuelo, que tendría que estar ya buscando pistas para el barrio de los Pies Juntos, quería vivir para que no se le vaya a pasar la fecha de la quinta. ¿Te das cuenta esta realidad, no? Y vos sabés que ellos están en paz. Yo no entendía, no me entraba en la cabeza. Y uno tiene que hacer un aprendizaje a confiar en esa misericordia de Dios. Cuando armábamos la enseñanza, tomábamos ahí un té, charlábamos, y le dije a Pablo, ¿sabes qué pasa, Pablo? Que nosotros como católicos sabemos más de castigos y del diablo y no de la misericordia. No se sabe, no se habla de la misericordia. Creer que ese ser querido en ese instante tuvo su encuentro personal. Creer que fue sanado de tanto desamor, de tanta rebeldía, de tanto enojo. Tal vez cuántas veces vos le hablaste de Dios y se te rió en la cara. Mi mamá cuando yo le decía, mami, dejate de estar creyendo en el horóscopo. Y me decía, porque vos cuando naciste sos del 19 de octubre, sos de tal signo. Porque le decía, mami, dejate de joder con esas cosas. Y cuando le empecé a explicar la bolsita de la abundancia, la brujita, se desapareció todo de mi casa. Yo decía, bueno, por lo menos eso lo aceptó. Muchas veces me decía, anda a predicarle a las viejas, a mí no me vengas a predicar. Así me decía. Pero siempre me decía que tenía que estar bien vestido y con la ropa planchada. Pero fíjate, aprender a confiar que ya goza de la paz de Dios. Lo dice la palabra, hermano. Dios se reveló en ese momento con todo su amor. Y claro que al cielo no entra nada sucio, nada manchado. Claro que Dios logra con toda su misericordia que esa alma brote desde lo profundo un deseo sincero del corazón. ¿Cuánta sanación? A ver, ¿cuántos no pueden tener relación con Dios Padre porque no han tenido una imagen sana con el Padre? Perdón, me expresé mal. ¿Cuántos tenemos ese conflicto? ¿Cuántos en realidad no tenemos relación sana con Dios Padre? ¿Cuántos nos cuesta confiar en la providencia? ¿Cuánto nos cuesta entender el tiempo de Dios? Porque en realidad no hemos tenido buena imagen. Y el Señor ahí sana todo, se revela. Dios seduce, toca el corazón de ese ser querido. Dios lo tocó, Dios lo sedujo. Claro que el ser humano es cambiado antes de su muerte, pero no te olvides de esa fracción de... A ver, nosotros los seres humanos lo manejamos como una fracción de segundos. No te olvides que la gracia de Dios siempre triunfa. Así es, algo muy bonito que veíamos hoy es el Dios que ama con amor eterno, que nos ama así con amor eterno a cada uno de nosotros. En el momento de la muerte puede vencer todas las barreras que le impidan a la persona abrir el corazón, es decir, que le impidan
que le impidan abrir su corazón, ¿no? A la gracia, a aquello que Dios le ofrece en ese momento. No creemos en un Dios que vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarlo, ¿no? En Jesucristo. Si no, ¿para qué nos mandó a Jesús? ¿No? Entonces no tendría sentido nada, ¿no? Si, yo sé que vos podés decir, no, pero vino a los suyos y no lo recibieron. Claro que sí, pero a los que sí lo recibieron, les dio la gracia de ser llamados hijos de Dios. Y todos, de una u otra manera, buscamos la trascendencia. Yo creo, ¿no?, que por mi fe se salvará mi familia, ¿sí? Que por mi fe se salvará. A veces estamos como muy preocupados en aquellos, ¿sí?, que no van a misa, que no rezan, que no van al grupo de oración, que despotrican todo el tiempo con esto, con aquello. Más bien preocupémonos nosotros de perseverar, ¿no? De perseverar y entrar en comunión con un Dios que es rico en misericordia y que está dispuesto a regalárnosla en este mundo. Pero a veces cuando creemos en ese Dios de cómo es, de castigos, en ese Dios que todo el tiempo nos está mirando para ver qué hacemos para aplastarnos y mandarnos un cáncer y mandarnos y que se muera alguien que amamos y mandarnos que perdamos el trabajo no, yo no creo en ese Dios, ¿sí? No creo. Yo una vez me confesé y el padre, ¿no?, con el que me confesé me mandó una penitencia, ¿no? Entonces la penitencia era rezar el rosario de rodillas con los brazos en cruz, ¿sí? Así. Yo, miren, no, agilidad cero, lo mío es agilidad cero. Me duelen las rodillas, ¿sí? Tengo problema de cintura y de nervio ciático. Entonces, por eso soy el esperancito de la casa. Entonces yo, no, imposible, ¿no? Entonces yo pero cuando me iba diciendo, en la actitud que me lo decía, yo le doy gracias a Dios que he conocido a un Dios lleno de misericordia, ¿no? Yo digo, ¿qué hubiese sido si le hubiese confesado un pecado mortal, ¿no? Me mandaba a colgarme de una pata en un árbol y rezar ahí, no sé, estar 3 días colgado. Porque entonces yo le digo, mire, padre, yo no voy a hacer lo que usted me dice. No creo en ese Dios. Dice, ¿cómo? Entonces me hizo, como yo estaba confesado atrás de la ventanita, me hizo ir al frente y me dice, la penitencia la tenés que hacer. No, voy a ir a confesarme de nuevo con otro cura. Le digo, porque no creo en el Dios que usted me está presentando. No creo en un Dios que me castiga de esa forma. Amo rezar el rosario. Amo rezar el rosario. Me encanta sumergirme en el misterio de Dios, no con María, pero no de esa forma. Y me levanté y me fui, ¿no? Entonces, y doy gracias a Dios, ¿no?, que me ayudó, ¿no? Me ayudó todos estos años de camino a abrir mi corazón, porque quizás antes sí creía un poquito en eso, ¿no? En el Dios de los castigos, en el que me duela todo, ¿no? Para que, bueno, ¿cómo que se llama? Los sacrificios esos extremos, en los ayunos extremos, y no es lo que nos propone Dios, ¿sí? No quiero sacrificios. ¿Me permitís algo? Fíjense la diferencia de personalidades. Yo caí al mismo cura y con las penitencias a mí me llevó, bueno, si el cura lo dijo. Y de verdad cuando una vez nos pusimos a charlar, yo terminé creyendo en eso, porque yo viví muy de cerca de curas maltratadores, de curas que te mandaban al infierno. Hasta que un día hablando con uno me dijo, ¿pero vos permitís eso? Levantate y dejalo en la confesión que se quede amargado solo, pero no dejes que te maltraten. Y me enfrentó, está bien, mi personalidad es media caer el catre, pero fíjense la personalidad de Pablo, lo enfrentó, se levantó y se fue. En cambio yo siempre fui más sumiso a eso, pero me hizo daño y siempre me llevó a vivir como el peor. Claro. Claro, creyéndonos. Y a veces justamente, ¿no?, ese deseo de trascender o cuando se mueren nuestros seres queridos, estamos tan sumergidos en ese amor de Dios equivocado, un amor lleno de castigos, un amor lleno de cómo es, de cosas que nada tienen que ver con la misericordia de Dios, que claro, cuando se mueran los que amamos, ay, se habrá ido, Dios la habrá castigado, Dios la habrá... Y todo ese miedo y esa preocupación la trasladamos a nuestro duelo. Encima que se fue alguien que amamos, ¿sí? Tenemos una imagen de Dios equivocada, entonces sufrimos el triple. En vez de entrar en una comunión especial con Dios para poder ver, como hemos dicho, ¿no?, a nuestros seres queridos de otra manera, empezar a hablarles de otra manera, verlos transformados, estamos con ese miedo. ¿A dónde se fue? ¿Dónde terminó? ¿Qué pasó? El Dios, ¿sí?,
que ama con amor eterno en el momento de la muerte, puede vencer todas las barreras que nos impidan o que le impidan a nuestros seres queridos abrir el corazón a la gracia, una vez más. Él es súper creativo, ¿no? Y seguramente en esta vida nos permite vivir con albedrío, pero en ese momento nos saca las últimas cartas, ¿verdad?, de todos lados para que podamos, ¿sí?, estar con Él para siempre, porque me imagino que es su deseo, ¿no? Mi Creador quiere estar conmigo y es mi deseo estar con Él. Pero a veces cuando tenemos esas imágenes equivocadas, cómo nos cuesta pensar en la trascendencia, o buscamos equivocadamente o imágenes equivocadas de Dios. No ponemos a todos los curas en la misma bolsa, claro que no, ¿eh? No somos lo que decimos, las mujeres son todas iguales, los hombres son todos iguales, los curas son todos iguales, las monjas son todos iguales, los coordinados para nada, para nada. No. Pero hay gente muy equivocada o que tenía una experiencia muy equivocada de Dios en su vida y desgraciadamente es lo que traslada. Y cuánta gente termina, ¿no?, como decía recién Gabriel, tantos años viviendo una espiritualidad, es decir, creyéndole a alguien que estaba equivocado, ¿no?, que estaba equivocado, y quizás que nos hacen hacer cosas, ¿sí?, como los fariseos, que ni siquiera ellos son capaces de hacer, ¿no? Creemos en un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. ¿Qué te parece si descansamos en la misericordia? ¿Qué te parece si entregamos a ese ser querido que está en paz con Dios? ¿Qué te parece si aprendemos a pensar en el día de nuestro encuentro cuando nos encontremos con Él? Yo me confieso, gano indulgencias, comulgo, rezo, intento ser fiel, pero confío en la misericordia del último momento. Confío en María, poderosa abogada. Por eso vamos a cantar, a rezar, pero así descansando en la misericordia. Nuestros seres queridos están en paz y nosotros estaremos en paz pronto. Gracia de Dios, incomparable, que de la muerte me levantó. Gracia de Dios, sobreabundante, que en Jesucristo me redimió. Oh, tanto amor Él derramó, me perdonó y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor Él derramó, que nada podrá ya apartarme de su amor. Gracia de Dios, gracia de Dios, incomparable, incomparable, que de la muerte me levantó, que de la muerte me levantó. Gracia de Dios, gracia de Dios, sobreabundante, sobreabundante, que en Jesucristo me redimió, que en Jesucristo me redimió. Oh, tanto amor, oh, tanto amor, Él derramó, me perdonó y por su
su amor. Oh, tanto amor. Oh, tanto amor. Él derramó. Me perdonó. Y por su gracia. Y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Nada podrá ya apartarme de su amor. Sí, Señor. Señor, en este momento nosotros te reconocemos como el Dios del amor. A veces y tantas veces, Señor, nos hemos armado una falsa idea tuya. A veces hasta desconocemos qué pasa del otro lado y hasta ignoramos de esa gracia que se da en el último momento. Yo no sabía, Señor. Yo no lo sabía, no sabía que con amor eterno me creaste, con amor eterno me formaste, me diste vida con amor eterno y cuando muero con amor eterno me amas. Qué hermoso es saber que me espera una eternidad, que me espera el cielo. Qué hermoso es saber que mi ser querido tuvo su encuentro personal contigo, fue abrazado, fue amado, recibió el impacto de tu amor en su corazón y ese corazón eligió. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios que me sorprende. Cómo me gusta armar con mi cabecita infierno, este al infierno, este al cielo, porque era muy bueno. Pero terminamos mirándote como si fueras un hombre, Señor, como dice la palabra en Oseas. Terminamos teniendo actitudes, como dice, mirá, acá lo encontré. Yo no voy a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con enojos. Dame la gracia, Señor, de entender que tú vienes con amor y que me esperas con amor, pero también a mi ser querido, a mi mamá, a mis abuelos, a mis tíos, los esperaste con amor. Gracias, Señor. Gracia de Dios. Gracia de Dios, incomparable, Que de la muerte me levantó. que de la muerte me levantó. Gracia de Dios. Gracia de Dios, Sobreabundante. Sobreabundante. En Jesucristo me redimió. Que en Jesucristo me redimió. Decilo. Oh, tanto amor. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Me perdonó. Y por su gracia nuevo soy. Me perdonó. Y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Nada podrá ya apartarme. Nada podrá ya apartarme de su amor. Oh, tanto amor. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Me perdonó. Me perdonó. Y por su gracia. Y por su gracia Nuevo soy. Nuevo soy. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Nada podrá ya apartarme. Nada podrá ya
Sí, Señor. Cuánto amor derramado, cuánta misericordia derramada para creer en un Dios que nos condena, en un Dios que nos castiga, en un Dios que no mira nuestro dolor. Amado Señor, aquí estamos presentándonos tal cual somos, con todo nuestro corazón, así como está, traspasado, quizás roto, humillado, enfermo, dolido a causa de la pérdida, de nuestra historia de pérdidas. Pero Señor, tu gracia, como cantamos, es sobreabundante. Tu gracia es incomparable. Y esa gracia queremos experimentar. Ese regalo que se derrama en nuestras vidas, creyendo en ese Dios que nos espera, creyendo en ese Dios en el cual aquellos que amamos y ya partieron están en paz, están en sus manos, creyendo en un Dios que ya no viene con ira sobre nosotros, sino que viene con amor eterno para que podamos vivir esa eternidad. Señor, tú conoces el corazón de todos los que están aquí y quizá hemos tenido experiencias equivocadas de tu amor, experiencias que no son. ¿Cuánta gente hoy sigue creyendo en tus castigos, Señor? En que tú nos mandas todo el dolor, el que tú nos mandas las enfermedades. ¿Cuánta gente sigue creyendo eso? Es que en la vida nos enfermamos. En la vida esta perdemos gente que amamos. En la vida esta nos duele todo a veces. Pero en esta vida que tú nos has regalado, en este misterio de vivir, tú estás con nosotros. Y Padre, nos has mandado a Jesús y en Él toda la gracia derramada sobre nosotros para que podamos creer en un Dios que nos creó, en un Dios que nos llenó de vida aquí y en un Dios que nos llenará de vida allá. Por eso en este peregrinar, Señor, sana nuestros corazones. Sana nuestros corazones de tanto dolor, de tanta pérdida, para que no nos quedemos sumergidos en el dolor o sumergidos en los miedos a causa de nuestras experiencias. Miedos que nos atan, miedos que nos anulan, miedos que nos bloquean en la fe, en la confianza en un Dios que es real, en un Dios que es amor, en un Dios que no nos castiga. Sana nuestro corazón, Señor, de tantas experiencias equivocadas que nos impidan creer en dónde están nuestros seres amados, que nos impidan creer a dónde iremos nosotros también. Tú has sido más fuerte que la muerte. Y creemos en ese Dios de misericordia, que en el momento que nos presentemos con vos, sacarás todas las cartas de abajo de la manga, Señor, para que podamos estar contigo en la eternidad. Aquel que me pensó, aquel que me soñó, aquel que me llamó, me querrá para siempre con Él y yo quiero estar contigo, así como hoy están los que amamos. Renuncio a todo aquello, Señor, que han puesto en mi cabeza y en mi corazón. Renuncio, Señor, a creer en un Dios de castigos, a creer en un Dios que me condena. Yo creo en un Dios que me salva, que me redimió y que me espera. Bendito seas. Oh, tanto amor. Oh, tanto amor, Él derramó, me perdonó y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor, Él derramó. Gracias, Señor. Nada podrá ya apartarme de su amor. Nada
su amor. Mi pueblo está aferrado a su apostasía, se los llama hacia lo alto, pero ni uno solo se levanta. ¿Cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a entregarte? ¿Cómo voy a tratarte mal? ¿Cómo voy a dejarte abandonado? Mi corazón, dice Dios, se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. Yo no te destruiré, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con enojos. Oh, tanto amor. Oh, tanto amor. Decilo. Él derramó. Me perdonó y por su gracia nuevo soy. Me perdonó y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor. Él derramó. Él derramó. Nada podrá ya apartarme de su amor. Nada podrá ya apartarme de su amor. Decilo, nada podrá ya apartarme de su amor. Decilo con fe. Nada podrá ya apartarme de su amor. Nada podrá ya apartarme de su amor. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. qué lindo sería meternos en tu casa y darte un abrazo. Qué lindo sería poder escucharte un ratito y animarte a romper tantas viejas estructuras caducas, inventadas tal vez por la abuela, por algún castigador por ahí, que nos hablaron más de condenas, y hablar de la misericordia y tal vez terminar de entender, no soy un hombre, soy Dios, yo no. Entonces, qué lindo sería, pero bueno, la distancia, me encantaría, yo recién veía a alguien de Puerto Rico que estaba escribiendo, al de Coamo creo que es. Entonces vos vas viendo, me encantaría ir ahí a tu casa y darte un abrazo y decirte, confiemos, tu ser querido está en paz. Y esto es sanador, pero también confiemos que un día nos presentaremos y lo descubriremos tal cual es. Así es. Y se terminará toda tristeza, todo llanto, todo dolor, porque lo contemplaremos tal cual es. Y cuando yo llegue al cielo, al primero que quiero conocer es a Francisco, el de Asís. Yo quiero conocer a San José. Cuando vaya al cielo, quiero darle un abrazo gigante. Bueno, es el patrón de la buena muerte, ¿no? Y siempre le pedimos eso, que ese día, bueno, que pueda dar ese paso en gracia. Mis hermanos, qué bueno que nos escribas tu testimonio, que sigas alimentando nuestra alma con todo eso que vas poniendo tan bello, ¿no? Y esas experiencias que a veces duelen, pero también que nos ayudan a crecer tanto a cada uno de nosotros, ¿sí? Y por qué no contarnos eso, ¿no? Decir esas cosas equivocadas que quizá has recibido a lo largo de tu vida y puedas renunciar, decir, renuncio a eso, ¿no? Yo acepto un Dios lleno de misericordia, que me ama, que es más fuerte que mis pecados y que ha sido más fuerte que la muerte. No podemos abrazarte personalmente, pero desde acá te abrazamos virtualmente con el deseo de que, ¿por qué no?, alguna vez podamos conocernos cuando pase todo esto.
podamos conocernos, pero en Puerto Rico. Podamos conocernos, pero en Honduras. Podamos conocernos, En pero bueno, Viña del ahí, Mar. en Viña, donde están ustedes, ¿sí? En Bolivia, en Paraguay, en tantos lugares. Que bueno, nosotros un deseo de salir. Pero bueno, el Señor no ha impedido esto para algo tan grande como encontrarnos así, de esta forma y rezar todos juntos, de tantos lugares tan distintos, pero con un mismo deseo, peregrinar en este mundo hacia la eternidad, hacia esa Jerusalén prometida, esa Jerusalén celeste para todos nosotros. Así que mis hermanos, Dios los bendiga y mañana, 21 horas, los esperamos en este lugar. Che, yo estoy leyendo, imagínate que estoy leyendo a una tal Silvia tucumana, imagínate que tengamos que ir a abrazarla, yo suspendo. Silvia es una amiga que siempre le hago bromas. No, Dios, no, déjame acá en la casa. Hermanos, chao. Hasta mañana a la misma hora por este mismo canal. Chao. Dios los bendiga.